A ver, chicos, vamos a empezar por acá. ¿Qué es este? Vamos a presentar. Me avisan si pueden ver la pantalla. ¿Se puede ver la pantalla? ¿Me avisan? Yo creo que sí. Ah, ok. Muchas gracias por el aviso. Ok, chicos. Bueno, recordemos un poco algunos temas de la clase. Si tienen alguna pregunta o alguna inquietud, no duden un poco en colocar el mensajito en la parte ahí en el casillero, o en todo caso levantan la mano y por ahí Nadeline les apertura el micrófono para hacer alguna consulta. ¿Sí? Ok. Entonces vamos a empezar la clase el día de hoy. Estamos en la quinta sesión de todo lo que son habilidades blandas y lo que nos toca hablar el día de hoy son habilidades blandas, pero en el contexto netamente laboral, que es algo que también es importante conocer. ¿Sí? Bueno, eso es un poco la agenda que vamos a tocar esta semana. Mañana es la última clase, vamos a hablar netamente de liderazgo, pero hoy día vamos a hablar mucho de lo que son habilidades blandas, pero digamos que en un contexto laboral. Recapitulando un poco, estos son los temas que hemos estado revisando. Revisamos mucho el tema de inteligencia emocional, que básicamente tiene que ver mucho con el tema del manejo de nuestras emociones. Luego vimos los estados flow, que son aquellas situaciones donde uno está netamente inmerso en un tema de actividad y todo fluye de manera natural. Luego hablamos de nuestras fortalezas. Recordemos que el tema de fortalezas está ligado a aquello que nos energiza, a aquello que de alguna manera hacemos muy bien y aquello que nos motiva también, ¿cierto? Luego hablamos del tema de la comunicación efectiva. Hablemos que el tema de comunicación es aquella transmisión clara del mensaje que nosotros estamos dando a una persona o a un grupo. Y recordemos que hablamos de tres cosas importantes: el tema de comunicación, el tema de autoconciencia, el tema de confianza y el tema de paciencia, ¿cierto? Recordemos bien esos conceptos. El tema de las emociones es la base un poco de todas las habilidades blandas que nosotros manejamos. Entonces recordemos que el tema de emociones son aquellos sentimientos que nosotros experimentamos que se suceden en base a un evento, que esto nos genera cierto pensamiento y emoción, lo que nos va a desencadenar de alguna manera algún comportamiento o algún tipo de reacción, ¿cierto? Bueno, hasta acá son todos los temas que hemos estado tocando durante la semana pasada y también esta semana. Entonces vamos a hablar netamente de habilidades blandas dentro del campo laboral. ¿Sí? Algo muy importante que hay que tener en cuenta, chicos, que nosotros actualmente estamos en una era digital o en una era de alguna manera de inteligencia artificial, llamemos así, lo que contextualiza mucho el tema de las habilidades para esta realidad que estamos viendo. Algunos research hablan de una cuarta revolución industrial, pero básicamente es un poco la tendencia que estamos teniendo el día de hoy, porque si nosotros hacemos un poco de historia, hay algunas competencias laborales que si nosotros validamos de repente 10 años atrás, es totalmente diferente con la realidad que tenemos el día de hoy, ¿cierto? Hay 5 tendencias que son claves dentro del contexto que estamos viviendo el día de hoy, que es importante también manejarlo. ¿Por qué? Porque todo el tema de los business o las organizaciones donde de repente nosotros trabajamos o apuntamos a trabajar o necesitamos hacer de alguna manera algún tipo de emprendimiento, está dando mucho tema en base a este contexto, ¿sí? Entonces, hay mucho research acerca de cuáles son estas tendencias, pues acá hablamos básicamente de 5, que básicamente es uno, el auge del trabajo remoto. ¿A qué se refiere esto? El tema del pospandemia, por ejemplo, ha dejado algo claro, que el tema de trabajar desde casa o tener este tipo de charlas, pues ya se ha vuelto mucho más común, ¿sí? Entonces, muchas organizaciones ya adoptan este tipo de situación donde uno va a la oficina de repente solo 3 días y 2 días está trabajando desde casa, que llamamos un poco el trabajo híbrido, o de alguna manera uno trabaja permanentemente desde casa y no necesariamente de repente en un solo lugar, sino en cualquier lugar, ¿cierto? Ojo, que es mucho a nivel contexto, pero es parte y es una realidad.
Entonces, digamos que la fuerza laboral también está viviendo mucho este tema de realidad, ¿cierto? Otro impacto es el tema de la inteligencia artificial y la automatización. Recordemos que muchos de nosotros ya usamos esto. Por ejemplo, el tema de las redes sociales viene acompañado mucho con el tema de inteligencia artificial o de alguna manera estos algoritmos que de alguna manera se parametrizan como para mostrarte un contenido de tu interés. Eso también, o el tema de la automatización. ¿Automatización a qué se refiere? A que de alguna manera estamos metiendo mucha tecnología a ciertos procesos. Por ejemplo, en el caso de recursos humanos, básicamente, cada día es menos las compañías que utilizan la revisión curricular de un volumen mayor, que pueden llegarte 1000 currículums o 2000 currículums, que tú lo filtras de repente visualmente. Ahora ya no, ahora ya existen ciertos softwares que tú le colocas cierto filtro y de alguna manera te reduce esos 1000 currículums como que a 10 o 20 currículums que van un poco al puesto que tú estás necesitando, ¿cierto? Entonces, eso se refiere el tema de la automatización, pero esto tiene que ver mucho también con el tema del business o el tema del budget que a veces las compañías destinan como para poder automatizar algunos de los procesos, ¿sí? El otro tema es el tema del creciente importancia en tema de habilidades blandas, que es un poco el tema que estamos tratando el día de hoy. Si nosotros revisamos un poco historia de fuerza laboral de hace 10, 15 años atrás, de repente donde empezamos un poco con el tema de la Revolución 1, se daba mucho valor al tema del conocimiento, al tema del knowledge, básicamente, donde se buscaba que la fuerza laboral sea bastante especialista y se daba mucho valor a eso, ¿cierto? Ahora no, estamos en una era digital o en una era de inteligencia artificial donde se está valorando mucho más el tema de habilidad blanda, es decir, temas de liderazgo, temas de comunicación o cómo es que una persona se relaciona dentro del trabajo, es algo que también está agarrando mucha importancia el día de hoy, ¿cierto? Luego tenemos el surgimiento de una economía colaborativa. ¿Qué llamamos economía colaborativa? Básicamente es una economía global. Sabemos que el tema del Internet básicamente ha hecho que nosotros podamos acceder a información no solamente local, sino también a nivel internacional. Es algo que de repente es parte de nuestra realidad. Entonces vivimos básicamente en un mundo donde el tema de la información está fluyendo demasiado rápido, donde de repente algo que nos sirve en este momento, ya para mañana es algo que se vuelve obsoleto, ¿cierto? Otro tema que también crece mucho dentro del entorno es el tema del enfoque, del tema del bienestar y salud mental de los empleados. Las organizaciones ya trabajan mucho esto, sobre todo a raíz de pospandemia, ¿sí? Se está abordando temas bastante interesantes, que es algo que se ataca dentro de los programas que nosotros manejamos en recursos humanos, como puede ser de repente el tema del estrés o el tema de buscar siempre este equilibrio laboral que existe entre lo personal y el tema del profesional, o el tema de gastarse más tiempo con la familia o hacer algún tipo de disfrute que pueda permitir cierta salud mental que de alguna manera, valga la redundancia, sea saludable, ¿cierto? Entonces, son 5 tendencias que hay que tener en cuenta cuando nosotros hablamos del mundo laboral o hacia dónde se está moviendo básicamente el tema de las organizaciones. Bueno, cuando hablamos de habilidades blandas dentro del campo laboral, recordemos que estamos hablando de ciertos atributos y habilidades personales que nos permiten interactuar eficazmente con otras personas en un entorno laboral, ¿sí? Básicamente acá el concepto que es lo que tú tienes como atributo y como habilidad en un contexto laboral netamente, ¿sí? Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Esto es un poco cómo nosotros definimos o cómo nosotros vamos a entender el tema de habilidades laborales, que es algo importante también que lo tengan en cuenta. Korn Ferry es una consultora americana bastante grande que básicamente coloca a la persona dentro de un contexto de trabajo como nosotros lo podemos ver. ¿En qué sentido? En las organizaciones o cuando uno trabaja de alguna manera, ya sea de manera dependiente o de manera independiente, lo que hay que ver dentro de nuestras habilidades son 2 frentes. Uno, tu capacidad o el capability, como es que se dice en inglés, qué eres lo que eres capaz de hacer, ¿cierto? Y el otro tiene que ver con tu identidad personal o tu atributo personal, o llamemos así de repente tu personalidad, es decir, quién eres tú,
¿sí? Cuando hablamos básicamente de lo que eres capaz de hacer, estamos hablando de aquellas competencias, ¿sí? De aquellas habilidades técnicas que tú tienes, que puede ver el tema de la formación o algún conocimiento técnico que tienes y el tema de la experiencia. Esas tres cosas, de alguna manera dentro de la organización, te miden qué es lo que eres capaz de hacer. Sumado al tema de personalidad, que tiene que ver tu motivación, que tiene que ver tus propósitos, que tiene que ver un poco el tipo de pensamiento que tú tienes y de alguna manera alguna característica personal que es algo que te define netamente, ¿sí? La suma de las dos cosas básicamente me da el accountability o de alguna manera qué es lo que tú vas a hacer dentro de la organización. Entonces, en la organización nosotros tenemos qué cosa, responsabilidades y un contexto. ¿A qué se refiere esto? Básicamente el puesto de trabajo, el cargo que de repente tú estás ocupando o quieres ocupar, ya sea de manera dependiente o de manera independiente. Cuando hablo de manera dependiente, de repente es, por ejemplo, yo trabajo en recursos humanos, puede ser un analista de recursos humanos. Si yo trabajo de manera independiente y soy dueño de mi compañía, básicamente como CEO, director o simplemente owner de la empresa, también necesito estas características. Necesito saber qué es lo que voy a hacer y qué es lo que yo traigo a nivel personal. La suma de los dos lo pongo en un perfil de puesto o en un cargo laboral, como lo queramos definir, donde me van a definir mis responsabilidades y se va a dar en un determinado contexto. Es un poco lo que estamos viviendo el día de hoy. Eso es muy importante que lo tengan en cuenta. ¿Sí? Una de las habilidades laborales que es muy valorado ahora en el mercado tiene que ver mucho con el tema de la comunicación, ¿sí? ¿A qué se refiere con el tema de la comunicación? Básicamente lo que se busca dentro de las organizaciones es que las personas puedan establecer relaciones profesionales con los colegas, lo cual de alguna manera es muy o es la base cuando uno trabaja en equipo. ¿Sí? Entonces, en comunicación en las organizaciones, y esto mucho depende del puesto que vamos a desarrollar dentro de las empresas, ya sea un puesto operativo, un puesto de mando medio, un puesto de liderazgo. Lo que se valora mucho es el tema de la escucha activa, el tema de la comunicación verbal, el tema de la comunicación no verbal, que también es algo importante que se trabaja en las empresas, el tema de la comunicación escrita, por ejemplo, no sé si yo trabajo en tema de recepción o soy el asistente ejecutivo de algún líder dentro de la organización. Eso se valora mucho también. Y el tema de habilidades de presentación. Habilidades de presentación sobre todo son para aquellos puestos donde de alguna manera uno, por ejemplo, yo tengo que presentar algún proyecto, entonces presentar el proyecto hacia el grupo ejecutivo o hacia el grupo de personas que de repente son parte del proyecto también, se valora mucho, ¿sí? Pero esto mucho depende de los cargos que nosotros podamos tener, ¿sí? Eso es muy importante que también lo tengan en cuenta. Otra habilidad blanda que se valora dentro del mercado laboral, chicos, que es importante que también lo tengan en cuenta, es el tema del liderazgo, o el leadership, como es que se habla en inglés. Un buen líder tiene la capacidad de inspirar a su equipo a alcanzar la grandeza. Es un concepto que me gusta mucho. Porque son capaces de que te dan una visión clara, te lo comunican de manera efectiva y te crean mucho una cultura de responsabilidad y excelencia, que es un poco la tendencia que se está buscando también el día de hoy. Cuando nosotros hablamos liderazgo dentro del campo laboral, por decir así, y lo concretizamos, básicamente tiene que ver un buen líder te resuelve problemas. Esto es algo que se valora y se evalúa también para posiciones de liderazgo. Es alguien que orienta y también brinda tutoría. ¿En qué sentido? Porque uno como líder en una organización es responsable de un grupo de personas y ese grupo de personas tiene necesidades o dudas del trabajo que va a realizar. Entonces, apoya mucho el tema de la orientación y la tutoría, sobre todo para alcanzar los resultados que la organización está buscando. ¿Sí? Otro es el tema del management o el tema de la gestión, porque tú como líder, al ser responsable de un grupo, al ser responsable de un resultado que te exige la organización, implica que de alguna manera trabajes mucho seguimiento a detalle, que es un poco el micromanagement que nosotros decimos, o el tema del macromanagement, que uno empieza a ver el bosque y empieza a gestionar personas, resultados, procesos, que de alguna manera del área donde tú puedas estar. Sobre liderazgo vamos a hablar mucho mañana, sobre todo para personas que les gusta mucho de repente alguna posición, sea de liderazgo formal o sea de liderazgo informal también. Lo que se valora también dentro de estas posiciones es un poco el tema del pensamiento estratégico,
uno como líder de alguna manera tiene que tener cierto pensamiento de establecer ciertas estrategias para alcanzar resultados que de repente la compañía nos está pidiendo. Eso también es muy importante que lo tengan en cuenta. ¿Sí? Otra competencia u otra skill laboral que se valora mucho y considero que de repente es una de las 3 mejores ranqueadas a nivel global y también a nivel local es el tema de trabajo en equipo. Básicamente, trabajar en equipo, chicos, es que uno colabora con otros, que uno trabaja en conjunto para poder alcanzar objetivos profesionales y de alguna manera puedas lograr éxito en las organizaciones. Trabajar en equipo es complejo, es algo que de repente la habilidad laboral que es algo que yo valoro mucho. ¿Por qué? Porque cuando uno trabaja en equipo tiene que aprender a lidiar con el tema de los conflictos, ¿sí? Porque a veces es chévere cuando el equipo de repente se lleva muy bien y genera mucho vínculo y las cosas fluyen, ahí como que los resultados se dan, pero también es un challenge o es un desafío para el equipo cuando las cosas de repente no están funcionando o cuando hay cierta rencilla entre compañeros de trabajo. Entonces, ahí uno tiene que trabajar mucho el tema de resolución de conflictos. El otro tema que se valora mucho también es el tema de mediación. Mediación tiene que ver también con el tema de solución de conflictos. Cuando uno de alguna manera, como veíamos un poco el tema de inteligencia emocional, uno se pone un stop en un momento y de alguna manera dice no, o sea, o soy parte del equipo para poder alcanzar el resultado o de alguna manera de repente doy un paso al costado o de alguna manera tengo que solucionar el problema, pero en equipo tenemos que alcanzar algún logro, o sobre todo cuando hay distribución de roles, que también es bastante interesante poder revisarlo. Otro tema de trabajo en equipo que se valora mucho, chicos, es el tema de la responsabilidad. Responsabilidad, ¿qué significa? Que si yo soy miembro de un equipo y tengo una responsabilidad, pues tengo que ser de alguna manera el owner o tengo que tener accountability, que es un concepto que se trabaja mucho para la responsabilidad o la tarea que me están asignando. Porque mucho depende de que mi tarea, si es que yo no lo hago, pues al final el equipo no termina de entregar de repente el resultado que se merece. Entonces, para eso también hay mucha responsabilidad por medio que uno también tiene que trabajar. ¿Sí? Otra cualidad que tiene que ver dentro del trabajo en equipo que se valora mucho dentro de las empresas, chicos, es el tema de la colaboración. Acá hay un challenge a nivel personal, por ejemplo, que de repente es algo que yo valoro mucho o la experiencia dentro de recursos humanos me ha dado mucho. Cuando uno es líder de un equipo, ceder un poquito ese rol hacia otra persona porque de alguna manera el trabajo lo amerita, implica ser colaborador. Eso es un poco nosotros lo que llamamos equipos de alto rendimiento. Cuando un líder cede su rol hacia otra persona y en vez de ser líder del equipo, es como un miembro del equipo. Entonces, actuar ese tipo de rol o hacer ese tipo de rol también implica colaboración. O el tema de trasladar algún tipo de conocimiento en beneficio del equipo también es un tema colaborativo. O sea, colaborativo básicamente tiene que ver de que yo tengo que colaborar con el resto o con mis miembros del equipo como para poder alcanzar el resultado que yo pueda estar esperando, ¿sí? Es una competencia que se valora mucho porque la tendencia de ahora, si nosotros hacemos un poco de research para ahora, sobre todo en este mundo digital, es que de alguna manera los trabajos implican que realmente implique mucha relación con la gente o que haga ciertas consultas o hagan muchos equipos multidisciplinarios, que es un poco lo que nosotros llamamos, para poder desarrollar algún proyecto. Porque de alguna manera todo se está trabajando en grupo. Entonces, cuando uno trabaja todo en grupo, el tema de trabajo en equipo como habilidad o, blanda o como habilidad dentro del trabajo es algo que se valora mucho. Al menos dentro de los perfiles en general, tengas o no tengas personal a cargo, es algo que también se valora mucho también, ¿sí? Otra habilidad dentro del campo laboral que se valida mucho es el tema de la creatividad. Es más, es una de las habilidades que de repente la inteligencia artificial no lo puede desarrollar, ¿cierto? Básicamente, que cuando hablamos de creatividad, ¿qué es? Es pensar fuera de lo común y proponer de alguna manera ideas que sean novedosas o desafíen un poco el tema de suposiciones, ¿sí?
Acá se valora mucho el tema de lluvia de ideas, sobre todo cuando uno va a lanzar un proyecto nuevo o de repente trabaja en el área de marketing y necesita desarrollar algún producto nuevo o una estrategia de marketing que genere mucho más atención de consumidores. Pues se utiliza mucho esta estrategia de lluvia de ideas, donde uno de alguna manera expone las ideas que pueda tener en base para desarrollar un producto, liderar un proyecto o establecer un programa, o por ejemplo, en el caso de recursos humanos, generar más sentido de pertenencia de los chicos en la compañía, etcétera. Otro tema tiene que ver mucho con el tema de la imaginación, que es algo que se valora mucho porque es algo que naturalmente uno piensa en base a cierto estímulo que pueda tener, pero es de manera libre, pero que uno lo concretiza y lo pone en una idea directamente, ¿sí? Otra cosa que es parte de la habilidad creativa es la curiosidad. La curiosidad para mí implica que te gusta conocer de todo un poquito, ¿sí? Ojo, que siempre eso también se concretiza en tema productivo, en algo que realmente sea valorado, ¿sí? Otra cualidad, perdón, del tema de la creatividad tiene que ver con la experimentación. Cuando uno es creativo, experimenta mucho, hace mucho ensayo y error, por decir así. Entonces, son habilidades que se siguen valorando mucho en el tema del campo laboral, pero esto mucho depende también del rol que uno desarrolla dentro de la organización. ¿Qué puesto estoy buscando en la organización? ¿O qué puestos me gustaría desarrollar? ¿O qué puesto de alguna manera yo estoy desarrollando actualmente? Sí, eso también es muy importante que lo tengan en cuenta. Otra habilidad que se valora mucho, que es algo que también es bastante retador hoy en día, porque de alguna forma lo que siempre se escucha dentro del ambiente laboral es, oye, no hay tiempo para nada, o las cosas que me piden siempre es para ayer, para hoy como que no tengo tiempo para nada, así que por favor no me moleste, ¿sí? Es un concepto que se utiliza mucho, entonces esta habilidad se valora mucho también dentro del campo laboral. Cuando hablamos de gestión del tiempo, básicamente es esa capacidad de que uno establece prioridades y organiza las tareas que pueda tener en tiempos que de alguna manera impliquen que uno lo pueda cumplir. De alguna manera, la gestión de tiempo requiere mucha disciplina y voluntad para evitar distracciones y tareas de baja prioridad. ¿Sí? Ojo, acá el reto nosotros dentro de recursos humanos es que la gente dentro de las 8 horas regulares, al menos en Perú, que digamos que son las horas permitidas laborales legalmente, la persona sea lo productivo en ese tiempo y evite un poco el tema de distracción. Distracción me refiero ya sea con el celular, ya sea con el tema de redes sociales, ya sea que te distraigas viendo algo dentro de la web o de alguna manera ciertos espacios de camaradería que también son sanos, pero que a veces se extienden, ¿cierto? Entonces, una clave del tema de gestión del tiempo es el tema de la planificación, es decir, qué voy a hacer el día de hoy, estableciendo un poco el tema de tiempos, el tema de las metas, es decir, estoy yendo a trabajar el día de hoy y qué es lo que voy a concretar el día de hoy, ¿sí? El tema de delegación también es parte del tema de tiempo, sobre todo cuando uno trabaja con gente a cargo, pues uno no va a hacer todas las tareas, ¿cierto? Uno tiene que aprender a delegar, a decir, oye, mi equipo uno hace esto, tal persona hace esto, cosa que me libero básicamente del tiempo, es que distribuyo homogéneamente de alguna manera el tiempo para poder realizar las actividades, ¿sí? Otro tema tiene que ver con el bloqueo del tiempo también. Por ejemplo, yo que trabajo dentro de recursos humanos, hay tiempo que uno necesita para poder leer correos y responder correos, por ejemplo. Entonces, para eso uno necesita su tiempo. Entonces, yo en el equipo les saben perfectamente que de 7 a 8 de la mañana de repente uno está out, ¿sí? ¿Por qué? Porque estás viendo los correos, respondiendo los correos o realizando ciertas tareas. Un tiempo que de alguna manera necesitas para ti para poder desarrollar actividades, ¿sí? Sobre todo nosotros que trabajamos en recursos humanos e interactuamos mucho, pero en los bloqueos de tiempo también ayuda, que normalmente son cortos, donde uno desarrolla actividades solo, que de alguna manera medita el tema de la responsabilidad, ¿sí? Eso es también parte del tema del tiempo, sobre todo para poder avanzar y ser productivos dentro del trabajo que podamos estar desarrollando, ¿sí? Eso es importante que también lo puedan tener en cuenta. Otra habilidad que a mí me parece muy valiosa también, que de alguna forma es compleja, es el tema de la adaptabilidad.
Para mí una adaptabilidad es una persona que se adapta, valga la redundancia, a circunstancias cambiantes, ¿sí? Por ejemplo, el tema de aprender nuevas habilidades o el tema de la tecnología, que es parte de alguna manera siendo, sumando mucho a la responsabilidad que pueda tener dentro del trabajo. ¿Sí? Esto es bastante demandante ahora en las organizaciones porque nosotros vivimos en un mundo buca, por decir así, o en un tema que somos bastante volátil, que es un tema, un contexto bastante incertidumbre, por decir así, donde el tema de la velocidad es parte de. Si nosotros hacemos un poco de research y buscamos un poco de repente cómo es que nosotros teníamos los trabajos 10, 15, 20 años atrás, de alguna manera el tema de adaptarse a temas de situaciones implicaba cierto tiempo. Ahora no. Ahora el tema de la velocidad, sobre todo con el tema de información que nos llega a cada momento o el tema de distractores que nosotros tenemos, hacen que este nivel de flexibilidad o adaptabilidad para poder desarrollar alguna habilidad, los tiempos se estén acortando cada día más, ¿sí? Entonces, cada día más surgen nuevas situaciones. La mejor situación de adaptabilidad que hemos tenido como aprendizaje, creería yo, es el tema de la pandemia. ¿Sí? Ahí es donde uno realmente midió el nivel de adaptabilidad o flexibilidad que podía tener, el nivel de resiliencia también. Porque recordemos que resiliencia tiene que ver ese nivel de adaptabilidad en situaciones que realmente son complejas y totalmente desconocidas, como fue el caso de la pandemia. ¿Sí? El tema, el simple hecho de experimentar de que literalmente no podías salir de casa, porque si lo hacías de alguna manera podías en riesgo el peligro de tu vida y también de los seres queridos que tienes. Entender eso en tema de mindset y desarrollar actividad interna en ese lapso que de alguna manera no pudimos salir de casa, es algo que genera adaptabilidad, ¿sí? O generar espacios en casa, por ejemplo, para el tema del trabajo, de, no sé, de hacer el comedor o hacer la sala o tu misma habitación en una oficina y adaptar mucho ese tema de situación, es algo que se desarrolló mucho en el tema de la pandemia. Entonces, sí, cuando uno se adapta es para crecer, para evolucionar, para desarrollar. No, uno normalmente no se adapta con algo que va a hacer que retroceda, ¿sí? Eso es importante que también lo puedan tener y es algo que se valora mucho en el tema de las organizaciones, porque la tendencia que estamos teniendo ahora en las empresas, chicos, es que uno necesita desarrollar tareas constantemente que son nuevas, porque exigen mucha demanda de proyectos que son novedosos, o las situaciones o el simple hecho de relacionarse con la gente a veces implica mucho manejo, mucha adaptación, mucha empatía, mucho de entender, oye, la persona ha tenido un mal día, necesito entender un poco eso y adaptarme, ¿sí? Y lidiar un poco de repente con temas que uno pueda tener también, ¿sí? Pero es parte de, y es parte del día a día, y esto cada día se hace mucho, mucho más rápido. Entonces el tema de adaptabilidad también es muy importante. Como decía un gurú, la mejor forma de definir la adaptabilidad pues es el agua, ¿no? Nosotros somos como el agua, que adapta básicamente hacia donde de alguna manera reposes, ¿sí? Otro tema que tiene que ver con adaptabilidad, chicos, es el tema de análisis también, porque uno se adapta a una situación en base a una información, a algo que de alguna manera también tiene que manejar, ¿sí? Porque uno no se adapta por adaptarse, por decir así es. Si lo llevo a algo concreto, por ejemplo, el nivel de adaptación que yo puedo pedir a mis chicos es, estamos manejando un proyecto 1, ahora toca manejar un proyecto 2, y la gran pregunta que hacen es, Girasol, ok, pero ¿por qué tengo que manejarlo yo? ¿Cómo me desarrollo yo con ese proyecto 2? ¿Sí? Entonces, toca explicar también un poco los beneficios que implican ciertos cambios que uno genera dentro de las responsabilidades o posiciones que también uno tiene en las organizaciones. Pero sigue siendo una habilidad que es muy valorada también dentro del mercado y es algo que también lo tienen que tener en cuenta, ¿sí? Otra habilidad que también es súper importante y hay que tenerlo en cuenta, chicos, es el tema de la resolución de problemas. Organización donde vayamos es algo que nos van a exigir mucho. Cuando hablamos de resolución de problemas, básicamente es esa capacidad que uno tiene para encontrar soluciones, ¿sí? Esta habilidad es crucial, sobre todo cuando
situaciones de cambio o la organización tiene mucho desafío y implica que de alguna manera resuelvas el problema, ¿sí? Por ejemplo, para uno que trabaja mucho en recursos humanos y tiene posiciones de liderazgo, por ejemplo, lo que se hace bastante desafiante es la solución de conflictos que existen dentro de tu equipo de trabajo. Yo no me puedo tomar una semana para poder resolver esos temas. Implica un pensamiento que realmente sea súper crítico, pero en un short time, es decir, en un tiempo establecido, sí que es bastante demandante. Un colaborador tuyo se equivocó, que es algo que normalmente pasa. No es que yo le eche la culpa y diga, ya, es su problema y resuélvelo tú solo. No es así tampoco, ¿sí? Entonces, uno como líder, de alguna manera, tiene que acompañar y de alguna manera, ¿cómo es que se dice esto? Plantar cara por el error que hizo el colaborador y plantear una solución, ¿sí? Pero es algo que se valora mucho y el tema de inteligencia emocional corre mucho también para el tema de resolver problemas, sobre todo cuando la situación es bastante demandante. Otra característica de resolución de problemas es el tema del análisis, ¿sí? Hay que tener información como para que uno pueda enlazar y pueda encontrar la solución más efectiva para el tema de las organizaciones. El pensamiento estratégico también es clave para nosotros que trabajamos como líderes. Es muy importante porque a veces tú resuelves un problema sencillo, que está bien, pero cuando los problemas son mucho más complejos, por ejemplo, el problema más complejo que uno puede tener en recursos humanos de repente es, por ejemplo, una compañera mía que trabaja en una empresa que hace mucho transporte, que es una empresa del rubro logístico, ¿sí? Uno de los choferes, por ejemplo, que manejaba uno de los camiones de la empresa, tuvo un accidente, ¿sí? Lamentablemente, la persona falleció. Entonces, ese es un problema de la compañía. Entonces, te llaman automáticamente y te dicen, oye, Girasol, pasó este problema y hay que resolverlo. Entonces, automáticamente se te tiene que venir el pensamiento estratégico. ¿A qué sentido? Estratégicamente, ¿a quiénes tengo que contactar para que yo pueda solucionar ese problema? Porque ese problema no solamente es para la compañía, sino también es mucho el tema de la reputación de la empresa. Tiene que ver también mucho el tema del marco legal, tiene que ver mucho también cómo uno interactúa con los familiares y hacer todo un proceso de investigación para ver qué fue lo que pasó y demás, ¿sí? Eso es muy importante que lo tengan en cuenta. El tema de resolución de problemas se hacen más complejos, que yo lo enfoco desde dos temas. Uno son problemas internos de la organización, que es algo que pasa adentro, que son problemas de miembros del equipo, que uno mismo de repente tiene relacionamiento con la gente, y los otros problemas que son externos, ¿sí? Que tiene que ver mucho con reputación de empresa. Por ejemplo, no sé si recordarán el caso de McDonald's, por ejemplo, sé que no me acuerdo mucho, donde hubo un incidente en una de sus tiendas. Entonces, eso también genera mucha, digamos, mucha luz, entonces implica mucho el manejo de resolución de problemas. Entonces, hay que lidiar mucho con no solamente solucionar el problema en su momento, sino con las consecuencias que te traen a veces a largo plazo, ¿sí? Entonces, es una habilidad en la organización que se valora mucho. Tiene que ver también con el tema de iniciativa, porque a veces surge un problema dentro del equipo y el primero que encuentra la solución o el primero que de repente plantea la idea es algo que también se valora mucho dentro del mercado, ¿sí? Es algo que también hay que tenerlo en cuenta. Hasta acá, ¿tienen alguna pregunta, alguna inquietud, algo que de repente les surge dentro de todo lo que tiene que ver dentro del campo laboral con el tema de las habilidades? No sé si alguien tiene una pregunta, me lo puede escribir o de repente me lo puede decir. ¿No? Si no, seguimos avanzando antes de mostrarles un pequeño video, ¿no? Ok. Uy, ¿qué pasó acá? A ver. Ok. Otra competencia que se valora mucho dentro del mercado laboral tiene que ver mucho con el tema de la ética laboral, ¿sí? La ética laboral básicamente es ese compromiso que uno tiene con su trabajo. De alguna manera es una capacidad o es una habilidad que te hace mucho más confiable, digno de confianza, que te genera credibilidad en tu lugar de trabajo. Por ejemplo, dentro de recursos humanos, nosotros
es una habilidad que se valora mucho. ¿Por qué? Porque dentro del mundo de recursos humanos tú manejas información sensible de la gente, ¿sí? Sea a nivel salarial, sea a nivel compensatorio, sea a nivel rendimiento, sea a nivel desarrollo, pero tú conoces todo el profile de la gente y hasta con temas de salud también, ¿sí? Entonces, uno de alguna manera tiene que tener el profesionalismo, que es una de las características de esta competencia, donde esa información sabes que es sensible y no lo puedes abrir abiertamente a todo el mundo, ¿sí? Entonces tienes que ser lo totalmente profesional como para poder manejar ese tipo de información. Eso es muy importante y se valora también en las organizaciones. Ser ético también implica ser puntual o cumplir un poco las reglas o procedimientos que pueda tener la compañía. Es algo que también se valora mucho. El otro es el tema de la fiabilidad, que tiene que ver mucho con el nivel de confianza, que básicamente en las organizaciones se valora cuando de repente uno tiene charla con su jefe o tiene charla de repente con algún compañero y te confía algún tipo de información que te dice, oye, no, todavía no hay que abrir esto al equipo, esto por el momento va a estar entre nosotros. Entonces es algo que se tiene que guardar y uno tiene que ser ético dentro de la empresa, ¿sí? Otra característica es el tema de la disciplina, el tema de esta constancia que uno tiene para poder desarrollar las cosas, también es algo que se valora mucho en el tema del mercado laboral. Entonces, es algo que también uno tiene que ir trabajando y desarrollando, y es algo muy importante también a tenerlo en cuenta, ¿sí? Otra competencia que a mí me encanta mucho es el tema del pensamiento crítico. Básicamente es abordar problemas con una mentalidad bastante estratégica y analítica. Para mí es como armar un rompecabezas y encontrar la solución. Ya, yo adoro más el tema del proceso que la solución en sí, pero es algo que me gusta mucho. El tema de tomar decisiones de una manera informada es una habilidad que de alguna manera te permite brindar ciertas opciones para poder encontrar la solución más viable al problema que implique la organización, ¿sí? Para el tema del pensamiento crítico es muy importante el nivel de análisis que uno tiene, evaluaciones que desarrolla, ese razonamiento deductivo, es decir, deduzco a la información que yo voy a tener, la capacidad posiblemente en pocas palabras también es algo que se valora mucho. Esto sobre todo se utiliza en posiciones de análisis, en posiciones, por ejemplo, que son áreas estratégicas, por ejemplo, el área financiera es algo que valora mucho esta competencia porque hay que cuestionar mucho el tema de resultados y demás, ¿sí? Eso también es importante que lo tengan en cuenta. Una habilidad que de alguna manera nosotros hemos desarrollado mucho y la tendencia también está mucho en crecimiento es el tema de la inteligencia emocional. Yo valoro mucho el tema de las emociones porque para mí es la base de toda habilidad blanda. Tú no eres buen comunicador si tú no sabes controlar emociones. Tú no tienes buen pensamiento crítico si tú de alguna manera no sabes controlar tu emoción, ¿sí? Algo que yo leía, por ejemplo, en tema de inteligencia emocional, que escuchaba recientemente a una experta que decía, inteligencia emocional para mí básicamente es ser inteligente con tus emociones. Ella daba, por ejemplo, un ejemplo y decía, por ejemplo, tú estás pasando por la calle y de pronto viene alguien y te lanza un insulto. Inteligente emocionalmente es que tú vives esa experiencia y en ese momento tú tienes que decir, esto no es conmigo, no me lo tomo personal, la persona no la conozco, no tengo por qué me está insultando de esa manera y yo continúo mi camino tranquilo, sin necesidad de que eso me afecte o yo pueda tener algún tipo de reacción en ese momento, que normalmente a veces uno reacciona de manera impulsiva, como era lo que decía la psiquiatra, y en ese momento de repente uno se paraliza y responde de la misma forma, o algunas personas de repente pueden agredir a alguien, mucho depende del insulto que de repente te puedan estar dando en ese momento, ¿sí? A eso se llama mucho el tema de inteligencia emocional. Entonces, es algo que en las organizaciones se valora mucho, porque lo que menos se quiere dentro de las organizaciones es que uno tenga los secuestros cognitivos, que era un poco lo que hablábamos, de tener cierto comportamiento irracional, porque al final eso a la larga trae consecuencias, a veces consecuencias graves dentro de la empresa también, ¿sí? Entonces, básicamente con inteligencia emocional sabemos que somos conscientes de uno mismo, sabemos que somos empáticos, ayuda mucho para el tema de habilidad social. Cuando uno trabaja en una empresa, vas a socializar
no hay trabajo que implique que tú no relaciones con la gente face to face, ¿sí? Salvo que tú estés buscando un perfil de un trabajo que de repente implique netamente computadora, que son trabajos que de repente son un poco más especializados, que no implican mucho contacto, que también existen, ¿sí? Pero igual, así sea que tú estés no viendo a la persona directamente, pero también uno necesita ser inteligente emocional cuando está respondiendo a algún mensaje o implica que de repente mi trabajo simplemente sea a través de la computadora y no necesariamente una interacción presencial. Hasta para eso uno también necesita mucho la inteligencia emocional, ¿sí? Eso es muy importante que lo tengan en cuenta. ¿Cuáles son los beneficios para nosotros como compañía cuando nosotros hablamos mucho el tema de habilidades blandas, que es algo que también importa mucho, ¿sí? Porque ustedes pueden decir, Girasol, ok, ya me has hablado casi como 10 o 12 habilidades blandas que son bastante demandantes dentro del mundo laboral. Ok, pero ¿por qué las empresas le dan tanto valor a una habilidad blanda? O sea, no entiendo. Básicamente porque genera mucha eficiencia y productividad, ¿sí? Por ejemplo, una investigación que realizó Boston College, que es básicamente Harvard y la Universidad de Michigan, han demostrado que entrenamientos en habilidades interpersonales, como es el caso de la comunicación y la resolución de problemas, te puede incrementar la productividad y la retención del personal en un 12%. ¿Sí? Y te genera un retorno de inversión, que esto ya tiene que ver con un ratio financiero de casi el 250% para la compañía, ¿sí? Además, también los estudios demuestran que los líderes con fuertes habilidades blandas pueden aumentar el rendimiento de su equipo hasta un 30%. Es algo que nosotros lo vemos a nivel presencial también, porque cuando uno trabaja en una compañía, eh, ¿quién no quiere estar motivado? ¿Quién no quiere tener un buen jefe que de alguna manera le enseñe y le desarrolle mucho la productividad que tú tienes? Que es un poco lo que nosotros buscamos con el tema de las habilidades blandas. Yo justo estaba leyendo hoy día básicamente un informe global que tiene que ver con el tema económico y el tema de las estadísticas te lo decían así. Lamentablemente en el mundo entre el 30 y 40% de los líderes de las organizaciones consideran que el tema de las habilidades blandas se están desarrollando de repente al nivel que se busca. ¿Esto qué quiere decir? Que hay un trabajo mucho por hacer. El tema de las habilidades blandas, chicos, dentro del trabajo, que de repente a veces uno se cuestiona y dice, oye, ¿cómo desarrollo mi comunicación en mi puesto de trabajo? O de repente he tenido mi evaluación de desempeño y mi jefe me ha dicho, ¿sabes qué, Girasol? Falta que te relaciones mejor con los demás porque los demás de alguna manera están sintiendo de que no eres parte del grupo. ¿Cómo soluciono eso? ¿Sí? Entonces, eso afecta más al tema de la productividad, porque es algo real, es algo que uno se vive y es algo que también uno experimenta, ¿cierto? Usted cuando, por ejemplo, cuando un día uno se levanta y ha tenido el día bien, está con toda la energía puesta para poner en el trabajo, uno fluye automáticamente, desarrolla las cosas, las hace, súper chévere, ¿sí? Pero si has tenido un día pesado o sientes que el ambiente laboral de la compañía no es algo agradable, de alguna forma tu productividad se afecta. ¿Por qué? Porque uno se apacigua, uno de alguna manera también se desmotiva y como que no tiene ganas para poder desarrollar la tarea que le pueden estar asignando, ¿sí? Entonces, por eso la importancia del tema de las habilidades blandas, chicos, es súper crucial, ¿sí? Otro beneficio del tema de las habilidades blandas tiene que ver con los índices de rotación de personal. Según, por ejemplo, algunos estudios, y esto lo vemos a nivel global, el 63% de los empleados consideran cambiar de alguna manera de compañía, si es que hay más opciones de formación en temas de habilidades blandas. ¿Por qué? Porque es algo que a nosotros como fuerza laboral nos interesa y le damos mucha prioridad, ¿sí? Otro, por ejemplo, según una encuesta, es un poco la Sociedad de Recursos Humanos
que básicamente se tiene. El 60%, por ejemplo, de las organizaciones nos informan que las oportunidades de aprendizaje y desarrollo son muy importantes para la retención de empleados. ¿Sí? Realmente la importancia que nosotros le colocamos a esto, ya sea como organización, como miembro de una empresa, como colaborador de una empresa, como emprendedor o como de alguna manera si estás pensando desarrollar la compañía o haces un trabajo de consultoría, es muy importante que le des la importancia que se debe al tema del desarrollo de las habilidades blandas. Es algo clave y también es muy importante. ¿Sí? Otro tema que también me gustaría mostrarles acá, por ejemplo, estas son las habilidades más resaltantes que de alguna manera se necesitan en el mundo de ahora, ¿sí? ¿Cuál es la habilidad que más se valora dentro del mundo laboral? Si es que ustedes hacen un poco de research y siquiera son, y en el mundo laboral, ¿cuáles son las habilidades que más se valoran hasta el momento? Pues una de las habilidades que se valoran en el mundo, ya sea de manera general, tiene que ver con habilidades de comunicación. Recordemos que cuando hablamos de comunicación, el día de ayer, una cosa es hablar y otra cosa es comunicar, ¿cierto? Entonces, se valora mucho el tema de habilidades de comunicación. El tema de pensamiento crítico es algo que también es muy valorado dentro del mundo laboral. El tema de resolución de problemas, que era un poco lo que estábamos viendo. El tema de trabajo en equipo, que sobre todo incluye mucho lo que es colaboración y cooperación. Es algo que también valora mucho el mercado laboral y hay que tener en cuenta. Otro es el tema, la atención a los detalles también es algo que se valora mucho, porque es sobre todo para estas posiciones que son críticas a nivel financiero, recursos humanos también, el tema de la parte hard, se valora mucho, por ejemplo, ese tema, o en el tema de investigación, o en el tema productivo, etcétera. Mucho depende del rubro donde uno quiera desarrollarse, eso también es muy importante. Si bien tú tienes el contexto, tienes el cargo, tienes que ver también el rubro de la compañía donde tú te quieras desarrollar, ¿sí? Eso también es importante tenerlo en cuenta. Luego está el tema de la adaptabilidad hacia el cambio, también está el tema de toma de decisiones, el tema de cualidades de liderazgo, que también es algo que se valora, el tema de gestión de tiempo, que básicamente es lo que estábamos viendo, el tema de actitud también es algo que se valora mucho dentro del mercado laboral, el tema del trabajo ético también es algo que se valora mucho del mercado laboral, son las habilidades que de alguna manera se busca en los profesionales en el día de hoy. ¿Sí? Algunas estadísticas en tema de habilidades blandas que es importante que también lo podamos manejar, chicos, ¿sí? Por ejemplo, según un artículo, básicamente de entre Microsoft y McKinsey, entre el 30 y el 40%, esto es una proyección que también hay que tener en cuenta. Muchos de los trabajos van a depender de habilidades socioemocionales. ¿Esto por qué? Porque, y es una realidad que de repente, pues no es para asustarse porque al final siempre ha sido así. Hay muchos trabajos que están evolucionando, que yo lo veo más así, más que desaparecer para mí evolucionan. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se automatizan o porque simplemente cambian de rol o porque implica que tú aprendas nuevas habilidades o te adaptes de alguna manera a situaciones nuevas, etcétera. Implica que de alguna manera genere mucho esto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo siento que en toda esta revolución que estamos teniendo del mundo digital o de inteligencia artificial, donde implica mucho la interacción con el tema de la tecnología, se va a valorar mucho más el tema de habilidad blanda porque siento que esta conexión de persona a persona se está haciendo cada día mucho más grande. ¿Sí? Y es algo que de repente uno tampoco quiere perder. ¿Sí? Luego, el 55%, por ejemplo, de directores financieros que estuvo de acuerdo que el mayor desafío es contratar profesionales, por ejemplo, en el área de contabilidad, con habilidades blandas adecuadas. A veces el knowledge que uno tiene de una posición, y es algo que yo lo vivo en la compañía, tú puedes tener a un trabajador que es excelente realizando su trabajo, que es una persona que de repente desarrolla muy bien el tema de solución de problemas, lidera muy bien el proyecto, se conoce muy bien el proceso, pero Girasol lamentablemente no se lleva bien con sus compañeros.
genera mucho problema con eso. ¿Qué hacemos? ¿Sí? Entonces, la empresa si sopesa uno con otro, al final la decisión se opta más, no, necesito la salud mental del equipo Girasol. Yo sé que es una persona que conoce mucho, pero lamentablemente si no se sabe relacionar, no se sabe comunicar, no se sabe llevar bien con los compañeros o de alguna manera no interactúa, lo siento, pero la decisión dentro de las organizaciones sabemos que básicamente no es parte de la cultura de la organización, ¿sí? Que es algo que también uno valora mucho y es algo que uno también tiene que tener en cuenta, ¿sí? Luego, por ejemplo, un centro de investigación en Stanford, junto con la Universidad de Harvard, descubrieron que el 85% del éxito laboral depende de excelentes habilidades sociales e interpersonales y el 15% proviene de habilidades técnicas, ¿sí? Entonces, con estas estadísticas que igual uno hace research, uno se da cuenta de que el tema de la habilidad blanda, chicos, es algo que se tiene que valorar mucho, es algo que uno tiene que desarrollar y uno le tiene que dar foco. Y uno de alguna manera tiene que verlo, pero es muy importante que ustedes puedan contextualizar. Una cosa es el puesto, una cosa es el contexto que la compañía está viviendo en ese momento. Es algo que también tienen que tener muy en cuenta. Y lo tercero es qué es lo que yo quiero. Realmente lo que yo quiero es desarrollarme dentro del área contable, perfecto. ¿En qué rubro? En el rubro de servicios, perfecto. En este momento la compañía de repente está sufriendo un quiebre o está en pleno crecimiento, entonces en base a eso yo tengo que modelar o estructurar un poco las habilidades blandas que yo tengo. Eso es muy importante que lo puedan tener en cuenta, ¿cierto? Ok, chicos, ¿alguna otra pregunta más? ¿Algo que les gustaría saber? Antes de mostrarles un pequeño video que me gustaría que nos lleve un poquito al tema de la reflexión, sobre todo en temas de comunicación. ¿Alguien que le gustaría hacer alguna pregunta? Porque me gusta mucho el tema de las preguntas, por eso insisto mucho en eso. Me avisa, mientras yo les trato de poner el video acá. A ver si alguno me dice, a ver si me regalan un segundo. Mientras vas pensando un poquito en su pregunta, me avisan. ¿No? Ok. Listo. Entonces, les voy a poner un pequeño video que a mí me interesa mucho, que es el tema de la comunicación, como para que ustedes también lo puedan visualizar. Ahora se los pongo y básicamente complementamos un poco el tema que estamos tratando el día de hoy. A ver si me dicen acá. Es esto, que se los quise mostrar. Me avisan. Está en inglés, pero está subtitulado. Me dicen si se pueden ver. Ah, este sí se puede ver. Entonces ya les pongo acá. Communication, basics and importance. In this video, we will learn what communication is. We will also learn the importance of communication and ways to improve our communication skills to have better personal and professional relationships. Talking is an integral part of living. We talk to our family members, friends, people at work, and even strangers. But do we really communicate with them? Let's see how communication is different from talking. Talking simply refers to speaking words and sentences. Sometimes the message is understood, sometimes it is not. Communicating is one step further in the process.
it is the sharing of information between two or more people to reach a common understanding. Communication is a two-way process. It needs a sender or a speaker and a receiver or a listener. The speaker's role is to speak clearly, while the listener's role is to pay attention to the speaker. However, quite often people focus more on what they want to say rather than listen to others. Now, before we understand the importance of communication, let's imagine a day without speaking to anyone. How would you find it? Difficult? Boring? Communication is the basis of all relationships. We communicate with others for many reasons. For example, when you can't find your clothes, you reach out to your mother or father. We also need to talk to others to share our joys and sorrows with them. At work, we talk to our co-workers to share ideas, exchange information, and seek help from them. Without communication, our life would come to a standstill. We communicate not just verbally, but also non-verbally through our body language and facial expressions. Another mode of communication is written, which includes letters, emails, notes, etc. To make sure we talk and write effectively and that our audience gets the message, we must follow the 7 C's of communication. Let's see what these are. Be clear. When writing or speaking to someone, be clear about your message. Think what your purpose is in communicating with another person. If you're not sure, then your audience won't be either. Be concise. Keep your message short and to the point. Make sure your message is concrete and gives your audience a clear picture of what you want to say. Be correct. Correct communication is error-free and uses language that is understood by others. Be coherent. Coherent communication is logical. It means that all points are connected to the main topic and follow the correct order or sequence. Your message should be complete. After reading or listening to your message, others should know what is to be done. Finally, be courteous. Use respectful and polite language at all times. Now, let's look at a conversation to see how an unclear message can confuse others. Hello, doctor. My right leg has been paining since yesterday. All right, let me check. Well, you have got sciatica. I'll write down some analgesics for your inflammation and proceed from there based on your body's response. What? I don't understand. Is it serious? Will I be fine? Am I going to die? You'll be fine. Just take these medicines. All right. I don't know what he's saying. I think I should speak to some other doctor. I don't trust this doctor. Do you think this communication was effective? What made it fail? There are many barriers to communication, and these may occur at any stage in the communication process. They lead to misunderstanding and wasted time. The use of overcomplicated or unfamiliar language is a common barrier to communication. Here, the doctor used difficult medical terms that the patient did not understand. This left him confused, nervous, and unsure. Our emotions also affect our communication. How we interpret what we hear is affected by the thoughts that come to our mind when we are listening. For example, if your boss asks if the task that was assigned to you has been completed, and you interpret it as the boss blaming you for not completing the task, you are likely to respond in anger. However, if you interpret the message as your boss just wanting to know the status, you are likely to feel less angry and defensive. Distraction and lack of interest also affects understanding. We filter information based on what we want to hear.
For example, when our manager is assigning work, we only listen to those which we need to do. Remember, developing effective communication skills means improving both your speaking and listening skills. Even if you are not born with these skills, you can develop them by paying attention to what and how you say things and listening attentively to others. Ok, chicos, no sé qué les pareció el video. ¿Algún comentario, algo que les gustaría hacer? ¿No? A ver si alguien me comenta, me dice algo. Esto. Sí, es una técnica que a mí también me gusta mucho, que es que les voy a poner acá. Que es algo que también cuando lo vi me gustó mucho. Que es algo que también hay que tener en cuenta cuando uno coloca de comunicación. ¿Por qué pongo comunicación? Porque así como dentro de todas las habilidades blandas que yo considero dentro de las organizaciones, la base son las emociones. Uno de los pilares es el tema de la comunicación. Entonces, cuando hablamos de las 7 Cs, como dice Yulisa, que una comunicación tiene que ser clara, concisa, concreta, correcta, coherente, completa y de alguna manera tiene que transmitir lo que tiene que transmitir. No sé cómo es que lo traduzco, pero tiene que ver mucho con la coherencia, por decir así. ¿Sí? Es muy importante que ustedes puedan manejar algunas técnicas dentro de metodología, que es algo que me gusta mucho, porque básicamente la comunicación, si es que no cumple el objetivo que básicamente tiene que trasladar el mensaje, va mucho más allá de eso, que también tiene que ver mucho con el tema de las emociones, ¿sí? Pero es uno de los pilares dentro de todas las habilidades blandas que uno tiene, como para poder entrar, desarrollarse o visionar de alguna manera dentro del mundo laboral, que es algo que también es importante tenerlo en cuenta, ¿sí? Ok. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud hasta acá? ¿Algo que les gustaría saber? ¿No? Les voy a mostrar un pequeño video cortito, ya que de alguna manera por ahí que, creo que por lo que estamos jueves, por ahí que estamos de repente inmersos en otro tema. Y nos cuesta un poco de repente preguntar. Les voy a poner un video que netamente es mudo, pero me gustaría saber un poquito qué es lo que ustedes interpretan, ¿sí? Que también tiene que ver con el tema de la comunicación. Vamos a ver, se los muestro ahora. Me dicen si lo pueden ver. Ok. Visual. A ver, y me dicen qué es lo que interpretan.
¿Qué les pareció? ¿Qué piensan un poco del video que acaban de ver? No mucho. ¿Alguien que le gustaría interpretar un poquito lo que vimos? Les muestro un poco el video porque estamos en una era digital y es algo que también es un challenge para nosotros dentro de recursos humanos, porque este aparatito que nosotros tenemos todo el tiempo es un tema que uno tiene que aprender a lidiar mucho en el tema de las organizaciones, ¿sí? Y tiene que aprender de alguna manera a sobrellevar y también a enseñar. De alguna manera, como dicen los expertos, el tema de la dopamina, sabemos que es un poco lo que el cerebro necesita, que nos mantiene alerta y nos regala mucho estos, digamos, ciertas experiencias que son saludables y muy gratificantes para uno. Pero lo que buscamos normalmente es una dopamina temporal, que es un poco lo que dicen los expertos, que es un poco que nosotros estamos muy pegados al tema de la pantalla. Es una realidad dentro de las organizaciones que uno tiene que manejar. Y es algo que tú no lo puedes ignorar, ¿sí? Porque no, la técnica de decir, oye chicos, dejen los celulares por un momento y presten un poquito de atención, ya no funciona, ¿sí? Porque de alguna manera lo vemos a cada momento, el estímulo que nosotros tenemos es que todo el mundo está fijado mucho en el tema de la pantalla, que lo menciono no porque esté en contra de eso y demás, porque al final es, de alguna manera es algo distractor, es necesario, porque uno a veces necesita mandar mensajes importantes o revisarlos, pero es mucho el tema del momento, ¿sí? Y es algo que también es un challenge para nosotros y es algo que también hay que lidiar mucho en el tema de las organizaciones, porque ya hay culturalmente dentro de las empresas, por ejemplo, conozco empresas donde tú entras a una reunión de comité donde tú no puedes utilizar el celular, no puedes sacar el celular por el espacio de 15 o 20 minutos. Tienes que estar focalizado netamente en el tema de la reunión. Y si tú sacas el aparato, automáticamente te retiras de la reunión. Sí, estamos llegando como que hasta esos puntos. Pero esto mucho depende de la cultura y es algo que uno también tiene que lidiar, porque mucho de lo que nos da la pantalla, ya sea un distractor, ya sea algo productivo también, es parte de. Entonces muchas veces nos aleja mucho de esta conexión persona a persona que de repente a veces en las organizaciones es bastante necesario, bastante demandante. Pero es algo que de alguna manera también hay que trabajarlo y verlo y creo que empieza también desde uno. Y el video me encanta mucho porque la persona que agarra pantalla automáticamente desaparece y lo único que se ve de alguna manera es la ropa que la persona trae puesto y la pantalla puesta, ¿no? Bueno, su mensaje de alguna manera espero que les deje algún tema de reflexión, porque también eso es importante, sobre todo cuando gastamos tiempo en alguna charla importante que tenemos con algún familiar o algún amigo cercano o la pareja o etcétera, o alguien que de repente nosotros apreciamos mucho, como para poder regalarles realmente nuestro tiempo, nuestra presencia y también nuestra atención. Abril, el tema de lidiar con eso, básicamente pues tiene que empezar de uno y de alguna manera expresar esto, ¿sí? Es decir, oye, regálame 5 o 10 minutos de tu tiempo, aléjate un poquito de la pantalla, pero quiero hablar contigo, quiero que realmente estés presente conmigo. Cuando uno expresa eso de alguna forma, claro, con el respeto que amerita también, ¿sí? Y mucho depende de qué tipo de vínculo uno tiene con la persona, que también es importante que lo tengas. Por ejemplo, Obdulio, en el trabajo, por ejemplo, lo que me funciona a mí en una reunión donde yo sé que es importante y necesito atención 100, yo sí les pido con respeto de que no me saquen los celulares. O a veces me vienen a la reunión sin el celular, ¿sí? Esto mucho depende de la regla que uno también tiene. O el tema de uno, si uno es líder, pues uno también tiene que dar el ejemplo. Yo no puedo estar en una reunión y, oye, esperemos un ratito que contesto el teléfono. No, no puedo hacer eso, ¿sí? Entonces, desde uno también da el ejemplo. Pero hay buenas prácticas con eso, asistir a reuniones sin el celular o de alguna manera darte tiempo, sobre todo en una charla, es decir, oye, necesito charlar contigo, pero no traigas tu celular, porque realmente necesito tener una reunión importante contigo, ¿sí? Por ejemplo, Abril, en el tema del video último que vimos, la habilidad blanda parte mucho, porque, por ejemplo, cuando uno está teniendo una charla importante con alguien,
Por ejemplo, que puedas tener una charla y estás conversando, por ejemplo, atentamente y de pronto la persona agarra y se pone a revisar el celular y todo el tema. Uno tiene que, ahí es el tema de emoción pura, ¿sí? O de alguna manera de evitar un poco el impulso de decir, oye, deja el celular y préstame la atención que necesito. No. Ahí juega mucho el tema de inteligencia emocional, juega mucho el tema de una comunicación efectiva y juega mucho también el nivel de empatía que uno tiene, ¿sí? Entonces ahí la habilidad blanda más precisa que uno utiliza es eso, comunica efectivamente de que esa situación te está incomodando o es un obstáculo para que de alguna manera el mensaje que están intercambiando no está siendo efectivo. Ahí es donde uno utiliza mucho el tema de habilidad blanda, ¿sí? Ok, ¿alguna otra pregunta más? ¿Algo más que les gustaría saber? ¿No? Ok. Entonces, chicos, muchísimas gracias por el tiempo, la atención, que espero que la clase del día de hoy haya sido satisfactoria. Mañana vamos a hablar de liderazgo y cerrar de repente algunos temas de habilidades blandas que aprovechen y tráigame todas las preguntas que quieran y lo podemos cerrar netamente en clase. Puedo dedicar 10 o 15 minutos a esto si es que realmente les interesa mucho el tema, ¿sí? Y recordemos que toda habilidad blanda, la base son el tema de las emociones y uno de los pilares es el tema de la comunicación, que también es importante que lo tengan en cuenta, ¿sí? Muchísimas gracias. Pasen una excelente noche y lo que ustedes necesiten y yo encantada, ¿sí? Que estén muy bien, chicos, que pasen muy buenas noches. Abril, si no has estado en las otras clases, creo que hay clases grabadas de las clases anteriores que ahí Naidelí te lo podría compartir. Naidelí, no sé si me escuchas, no sé si por ahí puedes ayudar a los chicos un poco en las dudas que puedan tener.